una pifia mía antes de Navidades, en la última entrevista que tuvimos, que fue nada más y nada menos que nuestro gran tótem Olga Rodríguez, cogí y me dio por decir que el señor Lobo había hecho un ciclo sobre Irán en Conexión con Bruselas. Y me viene el otro día y me dice, tío, que es que yo no hice un ciclo sobre Irán, lo hice sobre Afganistán. Y yo dije, pues es verdad. Y yo estaba convencidísimo el día que se lo dije a Olga Rodríguez. Así que, pero le ha dado la idea y estoy orgulloso de haber, aunque sea a través de una pifia, de haberte dado pie a que hagas un ciclo, señor Lobo, sobre Irán. Creo que van a ser 2 o 3 programillas en los que nos vas a contar historias sobre este país y actualidad. Efectivamente. Así que, adelante. Muchas gracias, Pedro. Esto parte del amor que nos tiene Pedro a todos los colaboradores. Y yo creo que me quisisteis ensalzar delante de Olga y yo no dije nada. Yo dije, uy, calla, calla. Pero bueno, recojo el guante y creo que es pertinente hacer un ciclo sobre Irán, sobre todo teniendo en cuenta la situación política que está habiendo con el movimiento de las mujeres y todas las repercusiones internacionales y nacionales que está teniendo el tema. Pero bueno, antes de eso voy a hablar un poco de política europea y luego ya me centro en el tema de Irán y explicaré que lo vamos a dividir en 3 programas, que como siempre van a tener esta dinámica. Primero hablaré un poco de asuntos europeos, como es la naturaleza de esta sección, y luego, en este caso, hablaremos durante 3 programas sobre Irán. En cuanto a la política de la Unión Europea, voy a centrarme un poco o hacer un resumen de lo que va a ser el año 2023. Es el último año que queda realmente activo antes de las elecciones del 2024. Es decir, a esta comisión le queda un año realmente de trabajo. Después, el 2024 en mayo serán las elecciones y ya será un año electoral. Por lo tanto, un año con pocas iniciativas políticas. Pero lo que queda de este año, voy a hablar de las 4 o 5 grandes áreas de las que iremos hablando durante o a lo largo del año. Lo primero, ya lo avancé un poco el año pasado, cuando hablamos de que la globalización se ha acabado y Europa tiene que definir una nueva política industrial en este contexto de Estados Unidos y China que están subvencionando a sus industrias y entonces estamos volviendo a una época proteccionista en contraposición a la época de la mundialización o del libre comercio que habíamos vivido en los últimos 20 años desde la caída de la Unión Soviética. En esta cumbre de jefes de Estado, que tendrá lugar en febrero, se va a definir esta nueva política industrial y hay un tema sobre la mesa, que es cómo se va a financiar. Habíamos hablado mucho durante la época de la pandemia de lo de la emisión de deuda conjunta, que era anatemático para Alemania. Hubo una pequeña entrada durante la pandemia y parece ser que esto ya está para quedarse. Los alemanes ya están dando visos de que lo van a aceptar y probablemente haya una emisión de deuda conjunta que hará que haya una convergencia a nivel fiscal entre los países de la Unión Europea. Es algo beneficioso, sobre todo para los países del sur. Veremos en qué queda. Pero es otro de los temas de lo que probablemente hablaremos con sus matices. También habrá una reforma del pacto migratorio con el contexto Italia, Meloni. Va a ser delicado, pero es otro tema que ocurrirá durante este año 2023. Luego también habrá la reforma del Pacto de Estabilidad Fiscal. Lo hemos hablado durante algunos programas, el hecho de que los países tienen que tener un 3% de déficit y un 90% máximo de deuda. Eso saltó por los aires con la pandemia y hay que volver a hacer un nuevo pacto de estabilidad, se llama, un nuevo pacto de estabilidad fiscal. Y por último, el último semestre de este año va a ser la presidencia española del Consejo. Va a ser una presidencia importante, sobre todo porque, ya lo hemos dicho, el gobierno de Pedro Sánchez, si continúa para ese semestre, tiene una mucha vocación internacional y se está preparando una presidencia muy enfocada a América Latina e intentar incrementar los vínculos con el Mercosur e incluso intentar cerrar un pacto económico con Mercosur. ¿Se conseguirá o no? Pero bueno, la ascendencia hacia América Latina va a estar presente en este año. Y luego señor, las elecciones europeas. Pero esto va a ser el año 2023. 2 preguntas muy rápidas sobre lo que has contado, sin interrumpirte mucho, pero lo de la convergencia fiscal tiene que ver con lo de la tasa a las grandes empresas que sea la misma en toda Europa, en plan de un 15% a todas, y que no en España sea un 3%. Por supuesto. O sea, además de que tengamos un déficit máximo de un 3 o un 5%, una deuda de un 90 o 120%, todo estará en discusión, las tasas a las grandes empresas,
a las eléctricas, todo va a formar parte del mismo paquete y nos dará mucho tiempo a discutirlo cuando llegue, pero es uno de los temas candentes de este año 2023 que vamos a ir hablando semanalmente. Pero sí, efectivamente, es una de las cosas que esa convergencia fiscal se va a tocar. Y la otra pregunta, que continuamente Pablo Iglesias dice que cabe dentro de las posibilidades que Pedro Sánchez pueda llegar a adelantar las elecciones a las municipales. Pero claro, cuando has dicho que en el segundo trimestre va a ser su esta europea, digo, ¿esa puede ser la garantía de que no lo haga? ¿O? Yo siempre había apostado porque Pedro Sánchez no va a arriesgarse a no tener la presidencia de la Unión Europea sabiendo lo que le gusta el dossier internacional. Yo tengo grandes dudas, también tenía grandes dudas de que Rusia fuera a invadir Ucrania. O sea que creo que mi legitimidad ha quedado un poco tocada tras ese conflicto. O sea que, pero bueno, yo creo que es improbable, pero bueno, lo veremos. Hay muchos factores que tendrán en cuenta, pero yo creo que Pedro Sánchez tiene grandes deseos por seguir acrecentando su figura internacional porque sabe que después de esto lo que va a tener es un puesto en alguna institución internacional. Lo sabe él y medio mundo. O sea que no creo que pierda esa oportunidad, pero bueno, nunca se sabe. O sea, es un jugador de póker, Pedro Sánchez. O sea que bueno, veremos. Pues bueno, pues eso, recogiendo el guante de Gallello, creo que va a ser un ciclo bonito. Lo voy a dividir en tres partes. La primera parte, hoy voy a hablar un poco del contexto, de lo que significa el mundo persa en contraposición al mundo árabe, de lo que son las distintas facciones dentro del mundo islámico, porque van a ser muy relevantes para explicar las siguientes dos secciones. Las siguientes dos secciones, el fin de semana que viene, van a estar centradas entre el siglo XVI y XIX, pero fundamentalmente en el XIX, durante las dos guerras mundiales, lo que fue Irán y su relación con los aliados, y luego la última sección la dedicaremos a la revolución del 79. Ha habido muchas revoluciones en el mundo persa, pero esa es la que más cerca nos queda y a la que le vamos a dedicar también una última sección, porque de ahí vienen estas situaciones de descontento social que se están viviendo recientemente. Entonces, sin más dilación, esta sección la vamos a dedicar un poco al contexto. Hay un error que cometemos mucho, que es identificar a Irán, que es un país musulmán, como un país, por lo tanto, árabe. Tenemos esa relación que solemos hacer entre el mundo árabe y el mundo musulmán. Y nada más lejos de la realidad con Irán. Irán es persa, es un país persa que no tiene nada que ver con el mundo árabe. Y vamos a ver las principales diferencias entre los árabes y los persas. Primero, hay una diferencia geográfica. Los países árabes son países que vienen de etnias beduinas y árabes que se centran en el norte de África, en la península arábiga y en el desierto de Siria. Mientras que Persia, lo que es Irán, son los pueblos iraníes, que son pueblos indoeuropeos. Realmente no son de origen beduino, sino son pueblos indoeuropeos, es decir, más cercano étnicamente a la cultura europea. Persis es la zona norte del Golfo Pérsico, o sea que geográficamente también son diferentes. En cuanto a lenguas, hay una diferencia fundamental. El pueblo árabe habla árabe y multitud de dialectos árabes, mientras que el pueblo persa lo que habla es farsi, o lo que nosotros llamamos como lengua persa, que son dos lenguas diferentes. Y de nuevo, el farsi es una lengua indoeuropea. De nuevo, mucho más cercana a las lenguas indoeuropeas europeas, al español, portugués, alemán, que a la lengua árabe. Y lo que tienen en común es que son países musulmanes, pero aquí también hay una diferencia, porque la mayor parte de los países árabes son sunitas, mientras que Irán es un país chiita. Esto lo habremos escuchado alguna vez, la diferencia entre sunitas y chiitas. Todo empieza cuando muere Mahoma en el 632 y hubo una lucha entre distintas facciones de quién iba a ser el primer califa, el primer sucesor de Mahoma. Los chiitas decían que tenía que ser era Ali, que era el yerno y primo de Mahoma, mientras que los sunitas decían que quien tenía que ser el primer califa, el sucesor de Mahoma, tenía que ser Abu Bakr. Al final ganaron los sunitas. Abu Bakr fue el primer
califa, Ali de los chiitas llegó a ser califa, pero fue el cuarto califa y lo fue solo por 5 años, acabó siendo asesinado y a partir de ahí los chiitas empiezan a ser perseguidos por los sunitas, empiezan a ser muy reprimidos y esto es clave que lo entendamos para que entendamos lo que vamos a ver en las secciones posteriores. Los chiitas son minoritarios en el mundo musulmán, representan el 10%, estamos hablando fundamentalmente de Irán, Irak y parte de Siria, mientras que los países sunitas son la mayoría, son un 90%, el gran representante es Arabia Saudita, y hay conflictos muy, muy grandes entre ellos, pero conflictos bélicos, históricos. Y los chiitas siempre se han considerado la parte oprimida y que representan, por lo tanto, a los oprimidos y luchan por la justicia social. Y esto es clave para que entendamos sobre todo la revolución del 79 que vendrá en 2 fines de semana. Pero por favor, quedaros con esto, lo recordaré. Pero hemos visto ya estas diferencias entre musulmanes chiitas, musulmanes sunitas y sobre todo entre árabes y persas. Por poner un ejemplo, es como si dijéramos que los griegos son alemanes. Y te quedarías así un poco y dirías, bueno, al final son cristianos. Y dices, no, pero hay muchas diferencias. Primero, los alemanes están en una región geográfica de Europa muy diferente a la región mediterránea de los griegos, hablan lenguas diferentes y sí, son cristianos, pero unos son cristianos ortodoxos y otros son cristianos protestantes. Sería lo mismo. Y este ejemplo no lo traigo así de la nada, lo traigo porque hay veces que los griegos dicen que mientras ellos estudian filosofía, matemáticas y astronomía, los alemanes en el siglo III antes de la muerte de Cristo estaban tirando piedras y estaban en los árboles. Y entre los persas y los árabes hay algo parecido. Los persas dicen que mientras ellos eran un gran imperio, los árabes perseguían lagartijas en el desierto. Esto es un dicho que tienen los persas, o sea, no es algo que me invente yo. Y os lo explico que igual que tenemos nosotros estas discrepancias, estas fricciones entre culturas europeas, entre el pueblo persa y el pueblo árabe existen y de nuevo van a marcar mucho la historia que vamos a ver en los próximos, en esta serie sobre Irán. Antes de cerrar, que nos quedan 2 minutos para cerrar la serie, hay que entender que el imperio persa es un imperio muy antiguo. En el siglo V antes de la muerte de Cristo tenemos a Ciro el Grande, que es el gran emperador persa, luego le sucedió Darío, pero Ciro el Grande fue una inspiración, de hecho, para los griegos. Nosotros estudiamos la historia occidental como si fuera Grecia, la panacea, la cumbre o la cuna de la civilización occidental, y de hecho, a pesar de que los griegos vencieron al imperio persa, le debemos muchas cosas al imperio persa, y el imperio persa es anterior al imperio griego y estaba mucho más adelantado. Por ejemplo, no existía la esclavitud en el imperio persa, mientras que sí que existió en el imperio griego. Era un pueblo, por ejemplo, Ciro II basó su imperio en la diplomacia y no en la extensión territorial, a pesar de ser un imperio grande territorialmente. La posición de las mujeres en el imperio persa era mucho más favorable que en el imperio griego. Entonces, es un imperio que es muy antiguo, que nutre a la cultura occidental. De hecho, las Naciones Unidas reconoce los escritos de Ciro el Grande como la primera declaración universal de los derechos humanos. Era un pueblo muy, muy avanzado bajo el prisma actual y eso crea una conciencia de pueblo persa que marca el devenir de la historia que vamos a ver a continuación. Lo que he hablado es el imperio persa del siglo V antes de la muerte de Cristo hasta el siglo XVI. Es un imperio muy potente en el que veremos las luchas constantes con otomanos, con rusos, con afganos, y eso lo iremos viendo más a continuación. Pero quería un poco sentar las bases sobre estas diferencias entre el imperio, o sea, entre los persas y los árabes, entre los sunitas y los chiitas, y lo que significa para la psique colectiva iraní o persa el haber sido un gran imperio con una ascendencia muy fuerte en Occidente. Espero que esto haya quedado un poco claro y que estas bases hayan quedado claras y de ahí navegaremos para el siglo XVI-XIX y la Revolución del 79. Vamos a ver. Brutal. O sea, señor Lobo, es que cada segundo que te escucho, y ya van unos pocos de segundos, te admiro más, ¿vale? Entonces, Muévete a tu bola es un conjunto de personas
que nos juntamos para el jiji jaja, estoy yo que más o menos conduzco, está el tío Laura que nos lo pasamos bien, Chocoflin, Esther que nos ilustra, etcétera, etcétera. Luego sube el nivel con la erudición, si está bien dicho eso, de Tándem Perfecto y todo lo que saben Igea y Aitona, pero es que luego llegas tú, tío, y es que deberíamos apagarnos todos los micrófonos, dejarte a ti hablar 2 horas, porque es que... Pero que no, si de hecho eres demasiado y por eso dijiste que ya había hecho este ciclo y yo me callé y no tuve el valor de decirle a Olga Rodríguez que no había sido así. O sea que fíjate, que no es tan como tú dices. No, yo ahí simplemente mi ignorancia confundió 2 países. Sí, yo quería hacer un comentario para no, para nada, y lo veremos. Gallello, entre Afganistán e Irán hay relaciones históricas que sí, es muy fácil que nos hayamos equivocado. De ahí. Aitona. No, para resumir lo que ha dicho el señor Lobo, para que lo entiendan bien nuestros statubers, simplemente, señor Lobo, tiene usted muy poca confianza en mí. Simplemente explicar que el idioma árabe, para que entiendan la diferencia, es mucho más difícil y el persa es mucho más farsi. Nada, ya puede ser. Por favor.